Don José. Dice Fernando que parecemos pitufos porque todos estamos de azul. Pero fíjese lo que nos cuenta Katy Dolande. Dice que ella tiene un examen de imagen. De imagen el lunes. Y entonces yo le digo, bueno, vaya usted y diga, usted es la respuesta a todas las preguntas. Opa. Aquí está la imagen en su quinta esencia. ¿Te parece? Luis XIV, pero versión imagen Marangoni. Bueno, se me quedó en el tintero en el plano internacional dos cosas en que le quiere llamar la atención. Murió Toni Morrison. Bueno, su Ese libro es su... Beloved es Esa es una su obra. amor al Mississippi y al... Bueno, Ese es su nombre, ¿cómo que se dice? Su seudónimo. Seudónimo. Porque se llama Claude Ardelia Kaufman. Watford. Pero más que como escritora, ese Beloved, que es la historia de una esclava que mata a su hija para que no sea esclava, pero hecha con una narrada. Creo que eso es parte de un episodio real de por allá por los años de 1865. No es su primera novela, es como su cuarta o quinta novela. Hasta obras de teatro incluso. Sí. Pero ella más que nada era una personalidad en la lucha por los derechos civiles. Su amor por la forma como ella habla del Mississippi, yo creo que pocas personas han hecho de ese río, que es realmente, como le llamaban su propio nombre, la columna vertebral de los Estados Unidos, el amor con que ella hablaba de todo lo que irrigaba y todo lo que el río significó para la cultura americana y sobre todo para la cultura negra. Después de Tom Sawyer, todo el mundo debe amar al Mississippi. Bueno, se me queda decir otro dato importante que le doy para que usted valore el mundo. Dice Oppenheimer, el escritor argentino que escribe para el Miami Herald, que les recomiendo que vean en YouTube la entrevista a Mario Vargas Llosa. Fíjese lo que dice él. El año pasado, Corea del Sur presentó ante la Organización Internacional de Patentes 17.000 patentes. América Latina en su conjunto, continental e insular, presentó 537. Y estaba buscando si Panamá había presentado alguno y no vi. No. Esto es una idea de el desarrollo de un país, la presentación de patentes. Lo que pasa es que nosotros no hemos desarrollado esa capacidad, ¿no?, de darle al empresariado, de emprender, de innovar. Te seguro que nosotros tenemos muchas cosas que hemos hecho aquí. Bueno, también... Bueno, uno de esos innovadores es nuestro amigo Mayer Mirachi. Y miren lo que les pasó. Bien. También hay una cosa que quiero añadir a lo que dijiste, porque ¿cuántos estudiantes tienen los países fuera de sus países? El que más estudiantes tiene fuera de su frontera, obviamente, es China. 650.000 chinos están estudiando fuera de China. El segundo país, adivina cuál es. ¿Corea? Corea del Sur. Tercero, Singapur, y cuarto, Malasia. Y después por ahí sigue la India. No, es que ningún país de América Latina sale ni siquiera en los primeros 10. No, porque además, después de eso sigue también la India, está Irán. Irán, gran parte de la formación de esa intelectualidad iraní la hizo el Shah de Irán. Había más de 10.000 estudiantes que él mandó solo a Europa. No, y el MIT, todavía las casas le llaman MITI, una forma de diseño de casa, porque la hicieron en el MIT. Bien, les recomiendo que hoy en la Historia de Panamá hay un artículo de Luis Navas. Aquí lo tengo, se llama Porri con Omar, un análisis del énfasis en la etapa de la política internacional del general Torrijos, su modelo de desarrollo económico, y se pregunta en esta coyuntura, ¿qué hacer? Interesante los planteamientos de Luis Navas. Contrario a eso, aparece en la prensa un artículo de Guevara Mann hablando contra el golpe militar y la dictadura. Probablemente se olvida nuestro amigo Guevara Mann que si usted disfruta hoy del Canal de Panamá, bueno, esa dictadura se la dio. No se olvide, la historia se cuenta completa. Bien, algunas cosas que quise hacer. Nosotros vamos a hacer un análisis de mañana sobre el caso Martinelli. Correcto. Porque mañana vamos a los alegatos finales. Vamos porque Panamá va a estar pendiente de esto y estaremos pendientes de lo que pase en ese juicio. Pero quiero llamar la atención a lo siguiente. Ayer se llevó un caso ante la jueza Clara Montenegro por la fiscal Zuleika Moore.
el caso del exdiputado Rubén de León, Ujú. en donde ella pidió y se le hizo una, ¿cómo se llama? Se le hizo una imputación a Rubiela Pitano, ¿no? Imputación. Y no apareció Rubén de León. Y como no estaba presente, yo lo que voy al tema, yo no voy a hablar de la culpabilidad de nadie porque yo tengo el deber de presumir la inocencia de todos. No voy a cometer los errores que cometieron hace unas semanas, hace meses, de estar asumiendo por la vía de los medios acusaciones que después no se han probado. No apareció Rubén de León. Y la fiscal le solicita a la jueza que emite una orden de conducción y la jueza le responde, eso no es una responsabilidad de este juzgado, es una jueza de garantía, ella no hace eso, eso lo hace usted la fiscal. Y se cita para jueves, porque cuando la fiscal Zuleika Muro fue propuesta para ser Magistrada. magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ante una pregunta del periodista Álvaro Alvarado, en una entrevista que le hizo, ¿puede haber acusación sin imputación? La respuesta categórica de la fiscal fue no. ¿Cómo esa frase? Porque en el caso de Martinelli no hubo imputación. Desde arranque, ese proceso está viciado. Porque usted no puede ser acusado sin ser imputado primero. Pero peor todavía. A pesar de las invenciones del señor fiscal Mejía. no, el fiscal No, Harry Díaz, y después avalado por el juez de garantía. Mira qué clase de juez. Un juez, este es el único país donde los jueces pueden ser jueces y fiscales después. Sí. Es este absurdo jurídico. Pero él actuando en juez de garantía, el señor Mejía, cuya sabiduría me inclino, comienza a inventar cosas que él mismo contradecía en fallos anteriores. Y procede a mantener la ilegalidad. Si lo mira en estricto derecho, los jueces deberían decidir que este proceso está viciado y cancelarlo, punto. Pero yo les tomo esto porque continúa la campaña contra los jueces. Ayer se dio una orden de liberar a Oshi, A David Ochi, sí. a David Oshi. E inmediatamente los ataques a Da- quienes ordenaron eso. Herrera Municipal salió. Bien. Y todavía no entiendo por qué el juez Valdés está preso. Si la imputación que le hacen a él tiene tiempo suficiente para estar fuera de la cárcel, él también deberá salir de la cárcel. Entonces nosotros debemos impulsar, ¿no?, el cumplimiento de las legislaciones, el cumplimiento y respeto de los derechos de los ciudadanos. Cuando usted, por alguna razón, lo detienen preventivamente, la única garantía que usted tiene suspendida en ese es la garantía de circular. Pero aún así, los fiscales tienen limitaciones en el Código Procesal Penal para dar prisión por cárcel como medida cautelar. Esa es la última medida que puede tomar. Ese que está ahí es él. El juez Valdés. Okay. Mira, ese muchacho tiene 2 años ya. 2 años, está preso. Sí. Preventivamente. Preventivamente. De acuerdo a nuestro código, solo se puede tener 1 año. Pero ¿qué pasa? Que cuando termina un proceso le abren otro. Sí. Y yo creo que los jueces tienen en sus manos parar estas cosas. No es que parar los procesos, no. Parar porque el tiempo es un elemento fundamental de los procesos jurídicos. Y porque además nadie puede estar detenido más de 1 año por un proceso. Entonces comienzan a inventarse cosas Sí. en el camino. Y la culpa siempre es de los jueces, de todo el Entonces, mundo, menos de los creo fiscales por que chambón. esta campaña antijuez es una campaña, fíjense que a pesar de tener mis opiniones sobre algunos casos fiscales, jamás usted me verá a mí atacando a ningún fiscal. Yo creo que los fiscales que se equivocaron lo que deben hacer es un balance de qué fueron los errores que cometieron y el Ministerio Público debe hacer los ajustes porque en cualquiera de estas se gana y se pierde. Pero yo creo que en todos estos procesos, debido al offer que se montó desde arriba, las manipulaciones no producen más que esto. Si usted quiere saber algo más de esto, fíjese lo que está pasando en Brasil con esa estrella que se llamó, porque ya no es más estrella, Sergio Moro, y sus manipulaciones que llevaron a derrocar un gobierno
el de Dilma, porque ese era su propósito, y a inhabilitar a Lula da Silva para que ganara Bolsonaro, y a ese juez lo premia Bolsonaro haciéndolo a eso que ustedes ven ahí, ¿no? El hombre más irrespetuoso de la ley y la Constitución es este señor que ustedes ven ahí. Bueno, es igual que el otro Ugaz, es Sí. otro irresponsable. Entonces, aquí lo pusimos como la gran cosa. Bueno, este caballero está acusado en Brasil de muchas cosas. Además, cuando un juez liberó, él se vino de España, a Lula, él se vino de España e intervino violentando la Constitución. Claro, había una guerra política, entonces él era el ídolo. Y ahí su premio es ser ministro del gobierno de Bolsonaro, un gobierno que va de mal en peor. Con posibilidad de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y eso, bueno, eso fue lo que él pidió. Recuerda que es en noviembre que sí, cogen al... sí, yo soy ministro por un año y después me haces esto. En eso para todas estas cosas. Nada más le hablaba sobre este caso. Ayer escuchaba a la ministra de Vivienda, Zamudio. Inés Zamudio, la ingeniera Inés Zamudio, hablar sobre lo que había encontrado en el Ministerio de MIBIOP con respecto al programa de Techos de Esperanza. Techo de Esperanzas y el otro programa de sanidad. Sanidad cero. Sí, Sanidad básica. Sanidad básica, en donde las cifras que ella da son espeluznantes. De un proyecto de sanidad básica de 110 millones de dólares, se dio un adelanto 20% y no hay nada. Nada que diga que ese 20% tuvo una ejecución. En el caso de Techo de Esperanza, son 300 millones. 300 millones. Entonces ella dice que va a entregar esto para que se hagan las investigaciones correspondientes. Preste la atención a esto. Porque estas son las cosas que nosotros tenemos que detener. Porque el dotar de agua, techos, viviendas, es una posición noble, correcta. Lo que no es correcto es robarse los fondos de eso. Y de forma tan burda, ¿eh? De manera que le dejo esto para que ustedes lo tengan. Ayer, la bancada del PRD, que tiene 36 diputados, 35, 36. 36. 36 diputados, se reunió y ellos hicieron público, o lo filtraron a los medios de comunicación, la decisión mayoritaria de esa bancada, o unánime de esa bancada, de tener como candidato a Contralor General de la República al licenciado Gerardo Solís. Y eso se hizo público y aparece en los medios de hoy. Ya como un hecho. Como un hecho. Y conversaron con la bancada molirena, quienes ven con buenos ojos. De hecho, Bernabé Pérez, que tenía intención, ha comunicado que ha desistido de ello. Y ya el Parlamento abrió a postulación a Contralor. Si Gerardo Solís es ratificado, yo conozco a Gerardo Solís bien, tengo una excelente apreciación de él como abogado, él fue fiscal electoral, Ministro de fue Vivienda. ministro de Vivienda, Director del FIS. fue director del FIS, fue candidato, es un muchacho inteligente y con un buen criterio jurídico. Vamos a decir que es chisgarabiz. Esa es la palabra como se le debe definir eso. ¿Eso qué es? Busca lo que yo creo que hasta aparece la foto de él en el diccionario. Esa gente con guasa, con habilidad para estar siempre pululando, muy metido en la estructura del poder. Sí. Bueno, él no es parte. solamente eso, sino que es como gente que siempre está saltando y dando el paso hacia adelante en todo lo que hace. Pero es un muchacho inteligente, muy inteligente. Ese que Hábil ustedes ven como el ahí. Creo que si la bancada lo hizo, espero que esté en coordinación, porque Con el la decisión del Contralor es de la Asamblea Nacional. ¿Ah? Yo creo que es la primera vez que dejan que los diputados escojan al Contralor, Bien. y no lo imponen desde presidencia. Y creo que le toca una tarea gigantesca a Gerardo Solís de ser electo Contralor General. Así le voy a explicar por qué. La Contraloría General de la Nación ha sido a lo largo de su historia una de las instituciones más nobles de este país. Ha contado con profesionales y cuenta con profesionales de probada
honestidad, ahí todo está reglamentado. La mayoría de los ministros que dicen, no, que me lo pararon en la contaduría es uno de los pocos instituciones autónomas, pero del Estado, en la que usted sabe dónde está, en qué despacho está qué documento. Pero bajo la administración del señor Contralor actual, Sí. ¿no?, se utilizó las auditorías forenses como parte del arma de persecución política. Gran parte de los entuertos que tenemos y que tienen los fiscales cuando le llegan casos de esta naturaleza. Vamos a suponer que yo fuera fiscal y me llega el caso, por ejemplo, de los helicópteros. Si el fiscal estudia a fondo, se da cuenta que no tiene ningún caso. Bueno, aquí llegó el señor Humbert a tal nivel que contrató los servicios de un experto, entre comillas, economista, para hacer un análisis según ellos, de sobrecostos sobre la base de hablar de cambios del precio de referencia, porque este muchacho encontraba que los precios que las empresas que se usaron para hacer los precios de referencia estaban muy altos y entonces él asume una teoría y esto es para él, el señor Contralor General que lo firma. Sí, palabra de Dios. Encontró allí delitos. Eso no es ninguna auditoría. Y cuando se va mayor, bueno, lo primero que tendría que hacer el Contralor nuevo, si Gerardo lo dice, es replantearse la necesidad de que el sistema de auditoría de la Contraloría General de la República actúe con elevado nivel de profesionalismo y que sepa entender que los procesos de auditorías deben contener el contradictorio, claramente explicado. ¿Qué es el contradictorio en una auditoría forense? Si la tesis del auditor es que se cometió el delito y que José Blandón es el responsable de 10 millones, él tiene que probar el contradictorio, que es preguntarle a José Blandón si él se robó. Y si José Blandón dice que no se robó los 10 millones, él tiene que incluir en el análisis las posiciones mías. No pasó en los auditos de la Contraloría. Y cuando se ponían pedacitos. Y entre la Contraloría, el fiscal de cuentas y la manipulación que hacía el Consejo de Seguridad, eliminaban los planteamientos de la parte que iba a ser imputada o no se incluía. Eso pasó aquí. Y sobre esos procesos se hizo mochila, helicóptero, comida deshidratada, grano. Entonces, claro, los fiscales se encontraban con auditorías huecas que llevan entonces a los jueces, como el caso del juez 15º Loaiza, en el caso de los helicópteros, a decir, ¿cómo usted, auditor, teniendo en su expediente un texto que le dice a usted que la información que usted está utilizando no se puede utilizar para hacer cálculos de vuelo y usted la utiliza inventando? ¿Cómo usted hace eso? Y eso no lo hizo un funcionario del gobierno de Martinelli, eso lo hizo un funcionario del gobierno de Varela, es el que adquirió eso. Eso está en los auditos. Entonces la Contraloría, mire el caso de las planillas, ¿dónde están protestando? ¿Y por qué no van a la Contraloría? ¿Quién fue el que autorizó todas estas cosas? No, ayer estaban protestando frente a la Asamblea porque habían cerrado el caso de Brecht. ¿Y qué tiene que ver la Asamblea ¿Qué con eso? tiene que ver la Asamblea con eso? No, pero fíjese usted habla de las planillas. ¿Quién fue el que autorizó todo esto? ¿Usted recuerda cuando el contador Frederico Humbert estaba intentando correr para candidato a presidente y que le auparon eso, que él podía hacer? ¿Qué hacía? Aquí públicamente yo dije que el Contralor de la República hacía 2 años tenía los expedientes y citaba a los diputados. Y todo este problema de las juntas comunales, ¿dónde iba él a almorzar cuando había gabinete? Con los representantes de corregimiento. Pregúnteme para que usted vea. Nuestros pueblos son pequeños. Y iba hasta a cuanta bandera lo invitaban. Claro, porque él pensaba que iba a hacer. Él le propuso al presidente Varela que como él venía del PRD, él podía conseguir el PRD, Varela se encargaba de conseguir los panameñistas y él conseguía los independientes y el billete y él iba a ser presidente de la República. Se cayó eso. Entonces yo creo que el próximo Contralor tiene que actuar con un máximo nivel de independencia y de criterio de justicia. No se trata de pasar la página, no. Yo estoy en contra de que se pase la página, para que estemos claros en eso. Yo creo que tenemos que revisar todo esto y hacer las correcciones. Lo que yo estoy en contra es de empantanarnos en esta lucha estéril e impedir que la justicia funcione.
Porque cuando levantamos una campaña contra los jueces, lo que estamos tratando es de impedir que los jueces funcionen. Porque cuando los jueces actúan en consonancia con el interés de quien dirige un medio, entonces los jueces son buenos. Cuando los jueces actúan en consonancia al derecho, a las leyes, a la República y a la Constitución, entonces los jueces están vendidos. Y yo creo que, como le he señalado varias veces, el sistema judicial debe rescatar la institucionalidad, la democracia. Entonces, los que quieran protestar, hombre, vayan a protestar a la Contraloría. O a la Procuraduría. Vayan a protestar a la Procuraduría. Vayan a hablar con la señora Procuradora. Vayan a conversar y miren, hablen con los abogados litigantes. Ah, no, pero es que aquí hay gente que se dice abogados litigantes y que abogados penalistas sin ser penalistas. Y entonces hablan de todo, sin haberse leído. Yo no soy abogado, pero profesionalmente me he tenido que leer casi todas las auditorías que han llegado a mis manos, leerla y entenderla y rebuscar y encontrar todos estos entuertos que se han hecho. Y nunca le vengo a plantear cosas que yo no haya leído. Estoy esperando tener más información sobre el caso de Wes Valdés porque yo no lo conozco. Y me prometieron darme los informes para compartirlos con ustedes. ¿Cuál es mi interés? Hombre, que no se repitan más estas cosas. Sí, hay que hacer persecución del delito. Los fiscales están para perseguir el delito. Si ellos son los perseguidores del delito, no políticos. El problema es que el presidente Varela montó una estructura en la presidencia con unos policías que a su vez corrompieron el sistema en la Policía Nacional. Porque cuando usted hace eso que hizo el señor López, usted controla el Ministerio de Seguridad, usted controla la policía, entonces usted lo que hace es que usted manipula todo. Y el Ministerio Público, no Entonces, olvidemos eso. Todo eso, toda esa manipulación produce, ¿no?, una ruptura institucional. Y entonces quedamos atrapados en una guerra entre nosotros mismos. Y por eso cuando levantamos la mirada, Sentimos tanto espanto. claro, levantamos la mirada nos damos cuenta que el mundo está caminando, el mundo no está sentado esperándonos a nosotros. Por eso nosotros en esta empresa hacemos una mitad de nuestras intervenciones dirigidas a levantar en usted el interés de aprender más del mundo que para nosotros es importante, porque ese es el mundo en el que nosotros tenemos que competir, técnica, con propuestas, con estrategias, poniendo los intereses de la nación primero. Entonces tiene el presidente Cortizo un gran reto. Me preocupa lo que pasa en la Asamblea, porque la Asamblea tiene que ver por lo menos 5 o 6 temas de carácter estructural. Y esa despiadada ataque tiene un solo objetivo. No es que están interesados en la lucha anticorrupción, no. Algunos ¿qué hará? Pero si usted está interesado en la lucha anticorrupción, le digo a los muchachos de Movín, siéntese a estudiar los auditos que el señor Contralor ha hecho. Y si no los tienen, dígame, yo se los doy. Siéntense a estudiarlo y hablen con seriedad de esto. Pero no se estén diciendo cosas que no son ciertas. Los medios publican cosas que ni siquiera las leen. Vienen ya redactadas. Entonces, el nuevo Contralor General de la Nación, que siempre ha sido impuesto por el presidente, siempre, en realidad la concepción jurídica panameña hace que el Contralor sea nombrado por la Asamblea, pero no es destituido por la Asamblea. Y la idea es que el Contralor, como fiscalizador, de acuerdo a lo que dice la ley, lo que pasa es que los Contralores se creen que ellos son los dueños de, yo no firmo, y él no está para no firmar. Él está para que lo que llegue a sus manos, si tiene un error, lo corrige y se acabó. Y aquí el Contralor se sienta y no firmo, pues, porque los niños ricos son así, malcriados. Y entonces retienen las cosas, haciéndole daño ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué no van a protestar allá? Porque allí fue que se generó todo esto. Y a mí me consta que cuando han llegado auditorías, bueno, él no llevó una serie de carros con paquetes de auditos de las juntas comunales. Y yo le cuento, en algunas de esas auditorías,
como si fuera un gran hallazgo. Los auditores dicen, es que no hay factura fiscal. Y usted sabe, de qué año, de 14, ¿y cuándo? La factura fiscal no existía en el año 14 ni 15. Ni siquiera hasta esos errores se cometieron. Entonces creo que el nuevo Contralor tiene la misión de devolverle a la Contraloría la majestad que esa institución ha tenido. Y mire que ahí ha habido buenos contralores. Le menciono nada más al profesor Carles, a Romero, que fue auditor en la época de Pérez Valladares. Sí, ha habido auditores De peso. de peso. Y a la historia nuestra, la Contraloría era la Contraloría General de la Nación. Hoy la Contraloría lo convirtieron en un instrumento de ataque político. Así es. Así que creo que si es Gerardo, tiene la jerarquía y el conocimiento para hacer esto. Esperemos. Siempre que actúe en función de los intereses nacionales.